Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. El episodio de hoy va a estar dedicado a hablar de cómo los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que a lo mejor así dicho os suena un poco raro, pero si os hablo de ibuprofeno, de aspirina o de naproxeno, sí que sabéis de lo que os hablo, afectan a la gastritis, a cómo inflamamos la mucosa del estómago y que genera tanta sintomatología. Ya en el episodio 115 os hablaba sobre las gastritis, que si tienes gastritis te recomiendo ir a ese episodio totalmente para que la veas con un abordaje completo, ya que la gastritis a día de hoy no se trata de una manera correcta, porque lo único que hacemos es inhibir el ácido del estómago para quitar un poco ese síntoma, pero no estamos en ningún momento solucionando esa gastritis, ni a corto casi ni a largo plazo, sobre todo. Y una de las causas que provoca esta gastritis, y es muy común y en la consulta cada vez lo veo más, es que llega gente que tras un tratamiento de antiinflamatorios, por lo que sea, por una operación, porque tuvieron una rotura, un esguince muy grave, han estado durante un tiempo tomando antiinflamatorios y como consecuencia les ha aparecido esta gastritis. Por eso el episodio de hoy va a estar dedicado a entender bien qué son los AINES y cuáles son los efectos secundarios a nivel digestivo, sobre todo, para que tengamos la forma de protegernos o de usarlos de la mejor manera posible. Ya sabéis que yo soy farmacéutica también y me da mucha rabia cuando hablamos de medicamentos desde el miedo, desde que son lo peor, y no, los medicamentos son muy útiles y gracias a los medicamentos estamos aquí y tenemos que agradecer, pero es verdad que tenemos que tener ese respeto y el buen uso. Es decir, no nos tenemos que poner en ninguna posición de a favor o en contra de los medicamentos, sino en una posición de respeto, de tenerlos en cuenta, de saberlos usar bien, de tenerlos bien indicados y siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo. Todo medicamento, igual que todo suplemento, tiene efectos secundarios. Entonces, simplemente tenemos que conocerlos, cuáles son los riesgos, para poderlos minimizar de la mejor manera posible. Y al final, este episodio va para eso. Para cuando tengamos que tomar un AINE, tengamos en cuenta lo que provocan, cuáles pueden ser sus consecuencias y minimicemos esos efectos secundarios y nos protejamos, en este caso en concreto, de la mucosa gástrica para evitar que se nos produzcan estas gastritis. Así que vamos a empezar explicando qué es esto de AINES. Son las siglas de antiinflamatorios no esteroideos. Y dentro de este grupo tenemos al famoso ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, el diclofenaco. Y como os podéis imaginar, son útiles en la inflamación. Tenéis un episodio en el que os explico cómo funciona el mecanismo de la inflamación y por qué la inflamación no es mala en sí, porque en realidad la necesitamos. Siempre que hay un daño en un tejido necesitamos que se inflame, que es como la alarma que suena para que los diferentes mecanismos para arreglar esa inflamación lleguen a esa zona y reparen el daño que haya ocurrido, ¿vale? Ya sea en un tejido, lo que sea. Entonces, en esta cascada hay un proceso de inflamación y hay un proceso de resolución de la inflamación. Nosotros, utilizando estos AINES, lo que estamos haciendo es cortar este mecanismo de inflamación, lo cual en muchos casos no es beneficioso. Lo ideal, en un mundo ideal, sería
dar las suficientes sustancias al cuerpo para que resuelva esa inflamación de manera correcta. Pero es verdad pues, que en muchas situaciones el dolor, las molestias, la inflamación hacen que recurramos a este tipo de fármacos que lo que hacen es cortar este proceso inflamatorio. En concreto, los AINES lo que hacen es inhibir las enzimas ciclooxigenasas, las COX, que hay COX-1 y COX-2, y esto hace que se reduzca la síntesis de prostaglandinas, que también interfieren en el dolor, y también inhiben los tromboxanos, que son los encargados de producir esa vasoconstricción. En el tema que nos importa hoy, del tema digestivo, nos afecta la COX-1, que está presente también en los tejidos del sistema digestivo, aunque también en otros como el renal, el plaquetario, y por tanto pues ahí va a producir efectos secundarios. La inhibición de la COX-1 va a hacer que se inhiba también la producción de moco en el estómago. Ya sabéis que ese moco es la capa que nos recubre el estómago y que va a protegernos de los ácidos del estómago, que es un ácido muy ácido, es decir, tenemos un pH 1, un pH 2, por lo tanto esa capa de recubrimiento tiene que ser más ancha y más protectora que en otras zonas del tubo digestivo donde no estamos expuestos a tanta cantidad de ácido, como puede ser el esófago o incluso el intestino, en donde el pH de repente pasa a 7. Por tanto, un consumo crónico o por lo menos prolongado de estos AINES, de un ibuprofeno, pues por ejemplo, con el ejemplo de siempre, ¿no? Pues me he roto el brazo y me tienen durante 15 días tomando ibuprofeno cada 8 horas. Durante ese tiempo, yo sé que estoy dañando indirectamente la producción de moco de mi estómago. Lo que puede llegar a suceder, y también esto va a depender de la situación en la que parta cada uno, de la situación de su mucosa como estuviese antes, etcétera, puede llegar a provocar úlceras gástricas, incluso duodenales, sangrado gastrointestinal, que eso se puede ver en heces, sobre todo cuando es de la parte alta del tubo digestivo, es decir, cuando es un sangrado a nivel de estómago. En las heces vamos a ver cosas negras, no esperéis sangre roja. Cuando es sangre roja indica que es de una parte final del intestino, ¿vale? Cuando ya la sangre ha pasado por todo el tubo digestivo, se ha digerido y pasa a ser negra, es algo que nos tiene que llamar la atención. Pero lo normal es que haya una gastritis, es decir, una inflamación del revestimiento del estómago, y esto cursa con sintomatología como pues dolor en el estómago, incluso al comer, dolor en la parte superior del abdomen, debajo del pecho, justo en la boca del estómago podemos notar ahí una pequeña molestia continua, acidez, incluso reflujo. A veces también se dice que tenemos dolor al comer, sobre todo irritantes, pues ácidos, vinagre, limón, salsa de tomate o algunos irritantes como pueden ser el café o el chocolate. También cursa con náuseas, vómitos, pérdida de apetito por esa indigestión. Como os decía antes, con hemorragias digestivas si ya llegamos a una úlcera, que pueden ser pues en heces negras o incluso vómitos, que ahí sí que vamos a ver la sangre. Pues toda esta sintomatología nos puede estar indicando que tenemos una gastritis. Evidentemente esto no le ocurre a todo el mundo que toma AINES. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues sobre todo uso prolongado y dosis altas. Pues lo que os digo, una situación puntual en la que de repente hemos tenido que consumir muchísimo en concentraciones altas cada 8 horas. No es un me duele la cabeza y me tomo uno y hasta dentro de un mes no me voy a volver a tomar otro, ¿no? Esto no nos va a provocar una gastritis. Pero sí que es verdad que, sí, aunque nos lo tomemos uno cada mes, lo hacemos bien, como luego os voy a contar, pues evitaremos y minimizaremos estos riesgos. Por supuesto también, cuanta más edad tenemos, más vulnerables somos, ya que la producción de moco es menor a medida que nos vamos haciendo más mayores. Y por supuesto, si ya tienes antecedentes de haber tenido gastritis, tienes ese punto débil que es tu estómago, o incluso has tenido ya úlceras en el pasado, pues por supuesto tienes que aumentar estas precauciones. Y luego, por supuesto, también es un factor de riesgo el consumir alcohol, tabaco y otros medicamentos que nos pueden también acrecentar estas úlceras o estas gastritis, como pueden ser, pues, por ejemplo, los corticoides. Además, también tener estrés, que una de las cosas que va a producir este moco y esta protección es a través de la acetilcolina cuando estamos relajados, cuando tenemos el parasimpático activo. Por tanto, si encima esa otra vía de producción de moco la tenemos bloqueada también por el estrés, pues evidentemente estamos remando a favor de esa gastritis. Y luego, por supuesto, no nos podemos olvidar de una dieta, una alimentación adecuada,
con pocos irritantes, muy nutritiva para que la mucosa tenga esa capacidad de repararse ella sola. Además de los problemas gastrointestinales, sí que quiero mencionar, para que quede por aquí, que también vamos a tener otros efectos a otros niveles al tomar estos AINES de manera prolongada, como problemas renales, que puede provocar insuficiencia renal aguda, ya que reduce el flujo sanguíneo a los riñones y por tanto se afecta un poco su función. Incluso en un uso muy prolongado, por supuesto, podremos llegar a una enfermedad renal crónica. Luego también puede provocar problemas cardiovasculares, como hipertensión, ya que los AINES pues suben esa tensión. De hecho, hay que tener cuidado en personas ya mayores que consumen ibuprofeno. Se quitan sobre todo por esta hipertensión y, por supuesto, está asociado a mayores infartos de miocardio o accidentes cardiovasculares. También está relacionado con problemas alérgicos, tanto de anafilaxia como el asma inducida por AINES, ¿vale? Está descrito que hay personas que tras el consumo de AINES pueden desarrollar asma. Dicho esto, quiero volver a recordar que no hay que tenerles miedos a los AINES, sino que utilizarlos siempre que sean necesarios, no abusar de ellos, intentar utilizar la dosis mínima efectiva, es decir, si yo con 400 miligramos de ibuprofeno se me quita el dolor de cabeza, de regla o el dolor de lo que sea, ¿para qué voy a tomarme 600? Es decir, vamos a intentar utilizar la dosis mínima efectiva en cada uno. Y por supuesto, solo y cuando sea necesario. Esto de me va a venir la regla el primer día y como sé que a mí me duele, me lo voy a tomar cuanto antes para que no me duela. Si sabes que te va a doler la cabeza, tómatelo cuanto antes. No, vamos a esperar y vamos a intentar utilizarlo solo cuando sea necesario. Yo aquí añadiría que vamos a intentar utilizar todas aquellas cosas que sabemos que nos va bien antes de. Es decir, bueno, con la regla, por supuesto, el dolor de regla, vuelvo a repetir porque lo aprovecho siempre que puedo para recordar que no es normal, que no deberíamos tener dolor de regla y si lo tenemos, pues hay que ocuparse y ver qué está ocurriendo ahí y cómo minimizar esto, porque se puede solucionar, ¿vale? Seguramente el detox de estrógeno no esté bien, quizás hay una endometriosis detrás, lo que sea. Pero sobre todo esto para mujeres que toman ibuprofeno cada mes por la regla, porque si no, no pueden vivir. De momento seguís tomándolo, evidentemente, no vayáis a sufrir dolor, pero que sepáis que hay que hacer algo ahí y que se puede hacer mucho. Desde consulta de nutrición nosotras trabajamos esto y mejora mucho, aunque sea despacito, para ir encontrando qué es lo que te está provocando ese dolor. Seguramente otra cosa de la que hayáis escuchado es que lo tengáis que tomar con comida. No te lo tomes solo, tómatelo con comida. Bueno, al tomarlo con alimentos vamos a minimizar esa molestia y esa actuación directamente frente a la mucosa. Pero sí que es verdad que si es puntual, con un poquito de comida vamos a tener lo suficiente. Incluso a lo mejor podemos hacer alguna ayuda más con caldito de huesos, con infusiones de lino, con cosas que os recomiendo en el episodio 115. Si creéis que, bueno, que vuestra mucosa está ahí un poquito tendiendo un hilo y dices, bueno, pues quiero reforzarla un poquito, pues podemos dar alguno de esos nutrientes, omega 7, vitamina A, zinc y las infusiones que os digo, o incluso el caldito de huesos. Pero si va a ser algo más prolongado, si es un tratamiento, pues por eso, por una operación, por una fractura, por lo que sea, sí que ahí es útil utilizar un inhibidor de la bomba de protones, un omeprazol. Porque lo que vamos a hacer ahí es, me estoy inhibiendo la producción de moco en el estómago, voy a reducir también durante un tiempo la producción de ácido, para evitar que este ácido me irrite cuando no tengo moco suficiente. Esta es una de las situaciones en las que el inhibidor de la bomba de protones es útil y está indicado, porque es puntual durante un periodo de tiempo y luego se retira. No es un protector de estómago, no me está protegiendo el estómago, me está inhibiendo el ácido, que ese ácido en ese momento y en esta situación me va a hacer daño al estómago, ¿vale? Intentemos no decir protector de estómago, aunque yo sé que es una manera coloquial y fácil de entendernos, pero no es correcto. Otra forma de minimizar el daño en el estómago es no tomar una AINE. Y dirás, bueno, evidente, ya. Pero es que hay cosas que los AINES no son la solución única. Por ejemplo, si tenemos fiebre, mucha gente elige el ibuprofeno frente a un paracetamol cuando es más resolutivo y más útil para la fiebre un paracetamol, y en este caso nos vamos a ahorrar pues este daño en la mucosa o incluso en personas mayores los problemas con la tensión. Otra cosa que puede hacer que reduzcamos el consumo de AINES es, si yo tengo un dolor de espalda crónico
y me pongo a entrenar y empiezo a hacer fuerza y empiezo a fortalecer mis músculos, quizás reduzco el ibuprofeno, el consumo de ibuprofeno tan continuo. A lo mejor tiene que ser progresivo, evidentemente, por ir un día a entrenar no vamos a quitar el ibuprofeno, pero esos cambios en el estilo de vida, he puesto el ejemplo pero pueden ser cualquier otro, nos puede ayudar a reducir esto y por tanto minimizar los efectos de los AINES, porque los vamos a dejar de consumir, o por lo menos la frecuencia, que ya hemos visto que es uno de los factores de riesgo, ese uso prolongado. Utilizar otras cosas como pueden ser aceites esenciales para el dolor de cabeza, el aceite esencial de menta, nos puede ayudar en cuanto empecemos a notar eso, por lo menos para evitarlo que vaya a más. Si conseguimos frenarlo con un aceite esencial puesto en las sienes, un masaje, algo de esto, intentamos frenarlo, habrá situaciones en las que luego tengamos que recurrir a un ibuprofeno, pero habrá otras en las que no. Y tendremos que ir probando lo que a cada uno nos funcione. De esta manera vamos minimizando. Y si este episodio llega tarde a tu vida, si tú ya tienes una gastritis que sospechas que puede ser por el uso prolongado en el tiempo o en un momento puntual de estos AINES, que sepas que la gastritis se puede solucionar. Lo que vamos a hacer es aportar al cuerpo todos los nutrientes necesarios para que esa mucosa reactive su producción y mejore y tenga ese grosor suficiente para protegernos del ácido del estómago. Así que como resumen, importantísimo tener en cuenta el consumo de AINES y la relación que tiene con la gastritis en el estómago, que intentemos minimizar el uso de estos AINES, que si es de forma crónica, porque lo tomo cada tanto tiempo por dolor de cabeza, dolor de regla, dolor articular, que pongamos el foco en qué podemos hacer extra para mejorar eso y de manera, como consecuencia, dejemos de utilizar tantos AINES en nuestra vida. Y que si es puntual porque he tenido algo concreto como una operación, pues que simplemente tengamos en cuenta que durante ese periodo de tiempo vamos a tener que tomar un inhibidor de la bomba de protones para protegernos de ese exceso de ácido que nos puede dañar la mucosa. Espero que haya quedado claro, que sea fácil de entender y sobre todo pues que si tienes algún problema de estos digestivos te animo a escuchar el episodio 115 donde os hablo de gastritis. También tenéis el episodio 89 cómo funciona la inflamación, por si acaso también queréis aprender a cómo solucionar esa inflamación, no solo siempre a base de esos antiinflamatorios que lo que hacen es cortarnos el proceso inflamatorio. Y que si estáis en una situación de estas, podemos ayudaros en consulta, que a través de suplementación, hábitos de vida, alimentación, etcétera, mejoraremos esta situación. Como siempre, si os ha gustado este episodio, me podéis dejar un comentario, seguirme, compartirlo con la persona que creáis que toma ibuprofeno cada vez que le duele la uña del pie, para que lo escuche y sepa las consecuencias y empiece a hacerlo lo mejor posible. Nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.